Hola, soy la estudiante Luciano Sosa Yanira del cuarto año de secundaria de la institución educativa Ciro Alegría. El día de hoy, mi compañera y yo vamos a hablar sobre el indigenismo con la obra de Matalaché de Enrique López Albujar, en el curso de comunicación a cargo de la docente Elena Lagos. Los temas que vamos a tratar son 5 hechos de la época contemporánea a partir de 1940, el concepto, características y representantes de la corriente literaria indigenismo. También vamos a hablar sobre la vida y obra del autor Enrique López Albujar y su obra titulada Matalache. Hola, soy la alumna Luana Joan Soto del cuarto C y voy a hablar sobre la época contemporánea del Perú. El gobierno Manuel Adria en 1948 y 1956, crecimiento económico y modernización, pero también represión política. Revolución cubana en 1959 inspiró movimientos de izquierda en Perú. Golpe de Estado Juan Velasco Álvaro en 1968, reformas sociales y económicas. Terremoto de 1970, más de 6.000 muertos y cambios significativos. Gobierno de Alberto Fujimori en 1990 y en el año 2000. Conflicto armado interno y violencia sobre los derechos humanos. Ahora voy a hablar sobre el concepto. El indigenismo busca promover la conciencia y el reconocimiento de la importancia de las culturas indígenas y la formación de la identidad latinoamericana. Busca también denunciar la opresión y marginación que han sufrido los pueblos indígenas a lo largo de la historia. Características. Enfoque de la experiencia indígena se centra en la vida, costumbres y como visión de los pueblos indígenas. Crítica social. Denuncia la opresión y marginación de los pueblos indígenas. Uso de lenguas y narrativas indígenas. Incorpora elementos inclusivos y narrativos de la cultura indígena. Conexión con la tierra y la naturaleza. Destaca la relación profunda de los pueblos indígenas con su entorno natural. Representantes. José María Arguedas es un escritor de Perú y antropólogo. Estilo Alegría basado en Perú. Manuel Escorza es un escritor que también es de Perú. El Enrique López Albujar, que también es en Perú. Voy a contar la vida de Enrique López Albujar, quien fue un destacado escritor y poeta peruano, nacido el 23 de noviembre de 1872 en Chiclayo, Perú. Su vida estuvo marcada por su compromiso con la justicia social y su pasión por la literatura. Creció en Piura y realizó sus estudios primarios en diversas instituciones de la región. Luego se trasladó a Lima para continuar su educación secundaria en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Comenzó su carrera literaria como periodista y poeta, publicando sus primeras obras en la prensa peruana. Su primer libro de poemas, Miniatura, fue publicado en 1895 en colaboración con Aurelio Arnau. Sin embargo, fue su obra Cuentos Andinos de 1920 la que lo consagró como un escritor importante en la literatura peruana. López Albujar recibió varios premios y reconocimientos por su obra, incluyendo el Premio Nacional de Narrativa en 1950. Fue también nombrado doctor honoris causa por la Universidad de San Marcos. López Albujar falleció el 6 de marzo de 1966 en Lima, a la edad de 93 años, dejando un legado literario importante en la historia del Perú. Asimismo, Albujar, Un escritor peruano que se destacó en la literatura indigenista y realista. A continuación presento algunas de sus obras más destacadas. Novelas: El hechizo de Tomay Quichua, de 1943, Matalaché, de 1928. Cuentos andinos, de 1920. Nuevos cuentos andinos, de 1937. Poesía: Miniaturas, de 1895. Otras obras como La danza de los juegos, de 1940, y El folclore peruano, de 1950. a continuación la novela Matalaché. El tema central de la novela Matalaché de Enrique López Albujar es la crítica a la sociedad colonial y los prejuicios raciales. La obra, publicada en 1928, denuncia la discriminación, la esclavitud y la hipocresía de la época. Matalaché se desarrolla en 1816 en Piura durante la Guerra por la Independencia del Perú. La obra se considera una novela de tesis. A pesar de su tono de denuncia, algunos críticos señalan que la novela no puede escapar del discurso del sujeto esclavista de la época.
Matalache es una novela histórica ambientada en 1816. Sus protagonistas muestran dramáticamente el enfrentamiento entre los latifundistas costeños y sus esclavos traídos desde el África. Juan Francisco Ríos era el dueño de La Tina, un caserón ubicado en Piura donde se fabricaba jabón. No tenía fachada elegante, pero sí ambientes lo suficientemente cómodos como para recibir la llegada desde Lima de María Luz, la niña de los ojos de la moda latina. Desde un primer momento, la joven mostró una actitud de cambio en la fábrica. A su cuidado estaba la vieja Casilda y una moza de nombre Rita, traída desde hace muy poco para ser apareada con José Manuel, el mulato conocido como Matalache. María Luz se enamora de José Manuel, de su físico imponente y su habilidad artística, pero sobre todo por la calidad humana que demuestra, pese a ser un esclavo. Pero el amor de la pareja acaba trágicamente cuando el hacendado se entera que su hija está esperando un hijo de Matalache. Juan Francisco, hasta entonces descrito como un patrón bondadoso con sus esclavos, muestra entonces su verdadera naturaleza, condenando a Matalache a un suplicio horrendo, ser arrojado vivo a una tina de jabón hirviente. Los personajes principales y los personajes secundarios. José Manuel Matalache, un esclavo maluto, hijo de un blanco y madre negra. María Luz, hija de Juan Francisco, dueño de la fábrica latina. Los personajes secundarios son Don Baltasar de Reón de Mecenes, amo de Rita que propone empreñarla utilizando a José Manuel, esclavo de Don Juan Francisco. Don Juan Francisco, dueño de Latina, padre de María Luz. Rita, esclava de María Luz, el licenciado Don Cosme de los Ríos y fundador de Latina. Don Francisco Javier de Paredes, Marqués de Salina. Don Diego Farfán de los Globos. Casilda, la negra que había amado desde cuando era una niñez a María Luz. Y por último, el cura Don Miguel Leorónimo. La novela está escrita en un estilo realista y naturalista, con un lenguaje sencillo y directo. Enrique López Albujar utiliza la narrativa en tercera persona para contar la historia de Matalache. Matalache es considerada una obra fundamental en la literatura peruana porque refleja la realidad histórica de la esclavitud en Perú, explora la identidad cultural y la pertenencia de los afroperuanos, denuncia la opresión y la injusticia. Es un ejemplo de la literatura indigenista peruana. Muchas gracias por escuchar.